En esta oportunidad vamos a trabajar los conceptos de neuroanatomía o arquitectura del sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en dos grandes sistemas a su vez, uno es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Dentro del sistema nervioso central vamos a tener diferentes órganos y conjuntos de órganos con diferentes funciones. Tenemos el encéfalo. El encéfalo incluye al cerebro, cerebelo y tronco cerebral, y la médula espinal. Una regla mnemotécnica sería pensar todo el sistema o todo lo que es sistema nervioso central está dentro de cavidades óseas, es decir, el cráneo y la columna vertebral. Y el sistema nervioso periférico son aquellos nervios que salen por fuera de las estructuras óseas. Tenemos el sistema nervioso periférico somático y autónomo. Somático son los pares craneales y los nervios raquídeos que salen desde las raíces medulares hasta los diferentes órganos, músculos, vísceras. Y el sistema nervioso autónomo tenemos el simpático, parasimpático y entérico. Ya vamos a ver de qué se trata cada uno. Esta gran estructura está dentro del cráneo, ¿no? Y también hay una parte que está por fuera del cráneo, ahora vamos a ver cuál. El sistema nervioso lo podemos pensar céfalo-caudal, es decir, de la cabeza caudal hasta la cola o la proximidad más distal que nosotros tenemos. Tenemos acá en el gráfico podemos ver cerebro, cerebelo, el diencéfalo, que no aparecía en la primera estructura. El diencéfalo incluye al tálamo y a los ganglios de la base. En el tronco encefálico vamos a tener algunas estructuras que son mesencéfalo, puente de Barolio, o también se llama protuberancia, y bulbo raquídeo. Y la médula espinal que se dirige hacia la parte caudal. Acá tenemos la médula espinal protegida por la columna vertebral. Acá tenemos un corte ampliado, ¿sí? Y tenemos las raíces sensoriales que son posteriores, las raíces motoras que son anteriores. Estas son las estructuras de protección que tiene el sistema nervioso. Desde la piel, estructura ósea, que sería el cráneo, y las meninges, dura madre, aracnoides y pía madre. Acá tenemos los huesos que conforman el cráneo. Acá tenemos la columna cervical, dorsal y lumbar. Otra vista de la columna. Bueno, y algunas generalidades. Dentro del tejido nervioso vamos a tener cavidades. En esas cavidades hay líquido. Lo habrán escuchado nombrar, es el líquido cefalorraquídeo. La función que tiene es de protección, ¿sí? Regula la presión dentro del sistema nervioso y también sirve como intercambio de sustancia, eliminación de productos y amortiguación mecánica en los casos de que haya traumatismo o golpe. La composición celular del sistema nervioso la podemos agrupar en sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris va a estar conformada por los cuerpos neuronales y la sustancia blanca por las prolongaciones nerviosas de las células, llamadas axones y dendritas. ¿Por qué sustancia blanca? Porque los axones están cubiertos por una sustancia compuesta de lípidos que es color blanquecina. A eso se le llama mielina. Acá algunas características del cerebro, el peso, la longitud. Acá tenemos una vista sagital externa del cerebro y vemos dos cisuras, por lo menos una tercera que es más pequeña y menos visible, y dos. Una es la cisura de Rolando y la cisura de Silvio. La cisura de Rolando lo que va a dividir es lo que es el lóbulo frontal del lóbulo parietal. La cisura de Silvio vamos a tener el lóbulo temporal, el parietal arriba y el frontal.
Y la cisura parieto-occipital va a dividir lo que es el lóbulo occipital. Acá lo tenemos en otro gráfico, el nombre de los lóbulos, las cisuras, ¿sí? Cada una con un color diferente. Acá tenemos los lóbulos y las funciones que tiene cada uno de los lóbulos. Por ejemplo, el lóbulo temporal vamos a encontrar que es una corteza cuya función son los estímulos auditivos, el lenguaje y la memoria auditiva. Lo mismo para cada uno de los lóbulos. El diencéfalo habíamos dicho que es una estructura formada por el tálamo y el hipotálamo. El tálamo es una estructura que se llama de relevo, o sea, todas las terminaciones nerviosas que entran o salen al cerebro ingresan o pasan por el tálamo. Acá tenemos las funciones del cerebelo, que ya vamos a ubicarlo, ¿sí? Este es el cerebro. Acá abajo y por detrás del tronco encefálico tenemos el cerebelo. Dijimos el tronco encefálico formado por mesencéfalo, por la protuberancia y el bulbo. Acá tenemos las funciones, ¿sí? Del tronco encefálico, las funciones y algunas características de la médula espinal. Habíamos dicho que hay una raíz o asta anterior y una posterior. Una es, habíamos visto en la primer clase, una eferencia y aferencia. Aferencia quiere decir todo lo que ingresa al sistema nervioso. Eferencia, todo lo que sale. Todo lo que sale es motor o una conducta en relación a aquello sensorial, es decir, que percibe. Acá tenemos otro corte de la médula y tenemos sustancia blanca, habíamos dicho que eran los axones, y la materia gris, los cuerpos neuronales. Acá tenemos de vuelta, tanto como ocurre en el cerebro, ocurre también a lo largo de la médula, es decir, las meninges, ¿sí? Dura madre, la más externa, arácnoides y pía madre. Y acá tenemos un nervio raquídeo. El sistema nervioso autónomo se divide en simpático y en parasimpático. El simpático se lo conoce como aquel que propicia las reacciones de huida, que voy a necesitar para una reacción de huida o de defensa, por ejemplo, dilatar la pupila. ¿Para qué? Para que entre más luz, tener un mejor campo visual y poder emprender la huida. El sistema parasimpático sería aquel que actúa contrarrestando al sistema simpático, es decir, la vuelta a la calma. Después de una huida o de una defensa frente a un ataque, sería volver a un estado normal o de calma todo lo que se ha modificado en el sistema nervioso y en la regulación interna del organismo. Dentro de lo que es el sistema nervioso periférico, habíamos dicho que teníamos el autónomo, ¿sí? El somatosensorial o somático. En el sistema nervioso autónomo tenemos también, ¿sí?, el sistema entérico. Este sistema entérico lleva inervación al aparato digestivo. Entonces vamos a tener, por ejemplo, ¿sí?, en estado sano o normal, el aparato digestivo con una, se llama microbiota, o serían aquellos organismos que para nosotros son saprófitos, es decir, están dentro de nuestro intestino, pero no nos producen enfermedad, sino que contribuyen a una mejor digestión y absorción de los nutrientes. En estado de estrés o de enfermedad, esta microbiota está alterada. Entonces lo que vamos a tener es una desregulación de nuestro sistema digestivo. Esto se está estudiando mucho. Se ve que acá hay una gran cantidad de terminales nerviosas en conexión directa con el cerebro y cómo esto modifican y alteran la homeostasis, el estado de regulación del sistema
de nuestro sistema digestivo y a su vez los cambios de humor, irritabilidad, pesadez, falla en la concentración y vemos también algunas enfermedades como por ejemplo el colon irritable. Acá tenemos sistema nervioso entérico con dos plexos, uno mientérico que va a tener que ver con los movimientos peristálticos, es decir, esos movimientos que permiten que la alimentación vaya progresando, y el plexo submucosal o submucoso que tiene que ver con la absorción de los nutrientes. Hasta acá llegamos, hasta la próxima clase.